todas, a todos. Parece que Chris ahora ya sí va a venir. Am, hola Chris. Bueno, ahora estamos tú y yo probando. Am, hola Chris, Hola, buenos días. buenos días. Siempre Bueno, en Instagram siempre tengo un problema tecnológico, no sé cómo lo hago, la verdad. Me odia la aplicación. bueno, pues ahora tenemos a Olga, al fisio oficial. Había otras personas antes, pero bueno, ya vendrán, ya se conectarán. Hola Olga, ¿qué tal? Bueno, pues lo que decía en el otro vídeo, hoy es bueno, una entrevista muy especial. Hola Carolina. Em, Porque no vamos a hablar de contenido para curarse y todo esto, sino que vamos a hablar sobre las terapias online, la fisioterapia online, los efectos, si vale, si no vale. Y estamos con Cristina Abando, perdón, Abando, y ella es fisioterapeuta y también es mentora de fisios que quieren digitalizar sus servicios, ¿no? Ujú. Muy bien, Justo, pues tal cual. Eso es más o menos el cambio. perdón, se corta un poco. ¿Sí? Sí, ahora habla, ¿ves? ¿Me oyes bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Pero, ¿qué habías dicho? Ah, Que no sé. justo será el cambio que he dado este último año, así que sí, tal cual. Vale, perfecto. Bueno, Cris, quiero preguntarte, según tu experiencia, ¿vale? Si conoces ya a varios fisioterapeutas que dan sus servicios de manera online. Pues la verdad es que sí, porque yo empecé en 2019, o sea, hace 4 años, prepandemia. Y ya la pandemia arrastró a mucha gente a la digitalización por supervivencia de sus centros, por también un poco pues elegir que muchas veces la gente no quería pasar consulta, pero sí necesitaba consulta. La necesidad hizo muy imperante crear este tipo de servicios. Pero algo que parecía que iba a ser fugaz, porque todos pensábamos que todas estas medidas iban a ser fugaces, yo creo que también encontró un sitio en el día a día de muchísimos compañeros y los pocos que hacíamos online antes de pandemia seguimos haciéndolo. Y los que se unieron al carro, hay muchísima gente que también sigue haciéndolo o lo compagina con servicios presenciales o lo dirige directamente a un nicho muy concreto o a pacientes muy concretos. Pero sí que es verdad que cada vez hay más compañeros. Yo conozco mucha gente que ha desarrollado este tipo de servicios y la verdad es que está genial porque yo creo que es una vía de crecimiento muy buena para el sector. Claro, claro que sí. ¿Y qué te dicen ellos o qué experiencia tienes tú con respecto a los resultados en comparación con la fisioterapia presencial? Pues, a ver, es que yo distingo sobre todo lo que entendemos como fisioterapia tradicional versus fisioterapia tal y como yo la hago, que es una fisioterapia muy activa. La fisioterapia tradicional, para que nos entendamos, es una fisioterapia de terapia manual, de punción seca, de cositas así, movilizaciones, pero es una fisioterapia pasiva y las fisioterapias en general, o sea, la fisioterapia pasiva en general no da tan buenos resultados como una fisioterapia activa, ya partimos desde ahí. Yo la experiencia que tengo y la experiencia que veo en otros compañeros es que cuando pasas al sector online tienes la posibilidad de elegir al máximo cada cosa que haces, cada tiempo que le dedicas a las cosas, tanto a nivel de valoración, que yo he tenido sesiones de valoración en las que he estado 1 hora y media y esto es una cosa que yo en presencial no podría hacer. Tanto en la propia educación me he podido permitir crear todos los sistemas de educación que he querido para mis pacientes, hacerlo en todas las dinámicas y en todos los formatos que he querido para mis pacientes. Y a nivel activo y de resultados, pues los resultados al final es que los pacientes que trabajan conmigo pues superan su proceso patológico o su proceso de dolor, se vuelven otra vez a sus actividades, en mi caso
sobre todo trabajo con deportistas y vuelven al ritmo de competición en el que en el que estaban antes de verme a mí. Así que los resultados para mí son buenísimos. Sí que es verdad que a nivel de evidencia, lo que nos dice la evidencia es que los resultados pueden ser perfectamente igual de optimistas, tanto para online como para presencial, pero hay que tener en cuenta lo que te decía, que la evidencia científica nos dice que es el mismo resultado, pero también la evidencia científica parte de la base de que incluye entre los protocolos una fisioterapia tradicional, que en muchos casos no va a sumar mucho más a la experiencia o al proceso de readaptación. Así que yo incluso muchas veces digo que los resultados son mejores porque trabajamos donde hay que trabajar en el tiempo adecuado y no estamos varias sesiones dilatando el tiempo de empezar un proceso de trabajo bien específico y bien diseñado. Yo incluso te diría que para mí da muchos mejores resultados hacerlo online que no. Y, hace 20 años, casi 21 años que soy fisio, ha pasado miles de personas por mis manos y desde que trabajo online, lo que he visto en mí y en mis compañeros, en todos los compañeros que he trabajado en 4 continentes, tienes mejor resultados cuando es online, porque cuando la persona, exactamente como tú has dicho, la fisioterapia activa, cuando la persona se apropia del autotratamiento, se generan unos químicos diferentes en el cuerpo, unas conexiones neuronales diferentes en el cuerpo que hace que la persona pase a otro nivel, pueda hacer los ejercicios suyos, adaptarlos a su situación, no es algo externo, no estás con esa sensación de desamparo de la solución la tiene otro y realmente, bueno, hay algunas patologías que evidentemente se necesita de una persona externa, pero yo para el dolor de espalda, que es lo que estoy especializada, es exactamente lo contrario. Tienes muchos mejores resultados cuando es online y tiene todo ese componente que tú dices de formación, de poder dar más tiempo a la persona y estudiarla. Y no es, o sea, no es que estés más separado por ser online, sino que te unes más porque puedes darle más que cuando estás en presencial. Y, o sea, que totalmente de acuerdo contigo y al final yo me da igual la evidencia científica. Por aquí están diciendo cosas, pero los resultados que yo tengo desde hace 7 años... Totalmente. César estaba diciendo que al final el grado de compromiso y autoeficacia marca la diferencia en los formatos online. Y estoy totalmente de acuerdo con él porque estoy completamente de acuerdo. César además es una de las personas que está en mi grupo de mentoría, así que estamos basados en la misma información y demás. Entonces, yo creo que también aquí hay un punto y a mí me parece muy diferenciador, creo que en esto me vas a dar la razón, que creo que una cosa buena que tienen los servicios online es que nos permiten desarrollar trajes a medida para ciertos grupos de pacientes, pues como es en tu caso, todo el tema de espalda. Y eso hace que, aunque podrías trabajar más cosas, trabajes mejor para un grupo concreto. Desde es un servicio que poca gente puede igualar, ni en presencial ni en online, porque al final son años de experiencia, años de formación, ver pacientes con más o menos pues un recorrido parecido, con ciertos puntos en común. Digamos que trabajas muchísimo mejor pues tu ojo para ver dónde están los fallos, dónde están las lagunas, qué cosas se han hecho mal durante el tiempo, qué cosas no se han probado. Y yo creo que eso también es muy diferenciador a nivel de resultados, porque cuando comparamos fisioterapia presencial con fisioterapia online, estamos comparando a una persona como por ejemplo puedes ser tú o como por ejemplo puedo ser yo, que yo estoy enfocada a trabajar con atletas de deportes de fuerza, con una persona que trabaja en una clínica y que ve por la mañana a una señora de 75 años con dolor de rodilla, luego ve a una madre con dolor de hombro que acaba de dar a luz, empiezas a ver y es un popurrí de personas totalmente diferentes entre lesiones del trabajo, lesiones de la vida diaria, sedentarismo, empiezan a ser todos perfiles diferentes. Y esa persona no va a estar más especializada en un nicho de población que una persona que solo ve una patología concreta o un grupo o un nicho de personas concretas. Eso también, para mí, marca una diferencia brutal a nivel de resultados, porque yo mis atletas, por ejemplo, normalmente son atletas que no se les entiende en consulta, que les dicen que no tienen que tirar con ese peso, que tienen que dejar el deporte, no tienen ni idea de cómo funciona
Entonces, lógicamente, cuando trabajan conmigo, tienen los resultados que no han tenido en 2, 3, 5 años sin ningún problema, porque evidentemente no se les ha sabido trabajar bien, no se les ha sabido entender bien y no se les ha sabido valorar bien. Y a mí esto es para mí el kit de los mejores resultados realmente. Exacto, la especialización te hace ver cosas, bueno, pues ver cosas online. Yo me acuerdo de algunos pacientes que me han dicho, pero sin tocarme, ¿sabes lo que voy a tener? Y digo, pues sí, me explicas lo que te pasa, me señalas con un dedo donde te duele y de ahí puedo sacar, porque claro, cuando uno se especializa ya y ha tocado a miles de personas, ya se lo sabe, ¿no? Porque bueno, pues y sabes la solución que puedes tener. Y además puedes ofrecer soluciones diferentes, esto que decías, por ejemplo, de deja de hacer deporte, pues deja de no sé qué, pues ¿cómo vas a dejar de hacer cosas? Si tu cuerpo está hecho para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, es también otra manera de enfocar la patología y evidentemente otros resultados, ¿no? Totalmente. Y Y, además, sino solo el contexto. El hecho de que tú entiendas el contexto te hace ver los vacíos o cómo puedes adaptar ese contexto para que la persona siga funcionando dentro de su vida. Es que al final cuando le decimos a la gente no hagas X, pues claro, está genial que me digas, pues es que tengo pues un dolor en el codo porque tengo un gesto muy repetitivo en el trabajo. ¿Qué haces con esa persona? Le dices que deje de trabajar, le pones un sueldo. No, pues tendrás que saber analizar su contexto y ver qué vacíos puedes trabajar o cómo puedes adaptar la situación, porque esa persona tiene que seguir trabajando, tiene que seguir funcionando, no la podemos dejar en su casa congelada. Entonces yo creo que eso también es el punto que te da especializarte. Cuando trabajas 20, 30, 40, 50 pacientes a la semana y cada paciente es totalmente diferente al anterior, pues lógicamente no te puedes especializar en ese contexto, no te puedes especializar en esos problemas, en esas motivaciones, en esas necesidades. Pero cuando todos tus pacientes siguen una línea común, sí que te puedes permitir ese lujo. exacto, exacto, porque los conoces muchísimo más. Y esto me estás hablando, supongo que los pacientes, porque aquí en España es muy diferente que en otros países, a las clínicas que realmente se pasan un rato con sus pacientes, ¿no? Porque luego están los de la seguridad social, que es donde primero te mandan, que tienes ahí como 10 pacientes por hora, maquinitas, calor, millones de maquinitas. Y bueno, hay mucha gente que le tiene mucha fe a estas maquinitas y mueve muchísimo dinero, ¿no? A nivel de económico, ¿no? Porque los pacientes dicen, uy, que esto va a ser muy caro, ¿no? Estos tratamientos van a ser muy caros. A nivel económico, la diferencia entre presencial y online. A nivel económico, a nosotros nos permite algo que a mí me encanta, que es sistematizar muchísimo más el proceso de trabajo. Y esto es muy eficiente tanto a nivel de tiempos como a nivel de energía mental, lo que te permite, digamos, no depender tanto de nuestro tiempo como trabajando en la consulta presencial. Porque en la consulta presencial tienes una hora para un paciente, sin embargo, tú en online en una hora puedes sacar diferente trabajo de diferentes pacientes y además cuando trabajas en un nicho, que esto parece redundante pero no lo es, pues por ejemplo cuando tú generas contenido para tu nicho porque es una duda común, esa duda te va a servir para todos tus pacientes, no para uno. Entonces estás siendo mucho más eficiente, le estás sacando más partido a tu tiempo. Esto para mí ya es un rasgo de ventaja económico. Luego, el hecho evidente, no tienes que tener una clínica con todo lo que eso conlleva, permisos, obras, material, camilla, el propio centro, las facturas, trabajas en tu casa con un material que más o menos todos tenemos, que es un ordenador y un móvil. Y luego, aparte, ya si me pongo del campo del paciente, sé conscientemente que es más barato, porque al final, si esto depende de qué tipo de tarifa elijas, es decir, si eliges una tarifa por consulta o eliges una tarifa, como es mi caso, que es un servicio completo, integrado, mensual, trimestral o semestral, va a ser más rentable, evidentemente, un servicio como el mío que ir a clínica 10 veces, va a ser más rentable económicamente, va a ser más rentable seguramente en resultados y va a ser más rentable también en tiempo. ¿Por qué? Porque los servicios online, una cosa que es buena para el paciente que tiene es que los tiene accesibles constantemente. No tienes que hacer el ejercicio de buscar una hora,
romper tu dinámica diaria en el sentido de que todos tenemos trabajo, yo qué sé, cositas, pues eso, responsabilidades familiares, responsabilidades personales, aficiones. No tienes que estar rompiendo todo eso para hacer el traslado a una clínica, que te vean en hora y que luego tengas que volver a hacerte otra vez, volver a tu vida. En este caso, el servicio online, como lo tienes en tu mano constantemente, es muy inmediato, que esto es una cosa que nos encanta a estas generaciones ahora, a día de hoy, nos encanta lo inmediato, y es muy accesible y muy cómodo. Así que, bajo mi punto de vista, sí que he de decir que, claro, yo no soy imparcial, pero para mí todos son pros y económicamente sí que me parece muy positivo para los fisios que a lo mejor les está costando encontrar trabajo porque se acaban de graduar, o para un fisio que decida cambiar de vida, pues yo qué sé, yo en mi academia tengo mamás que acaban de tener a sus bebés y que ahora mismo lo que necesitan es tiempo para su crianza. Y esto es una cosa que la clínica presencial no te permite. O sea, tienes que elegir. Y sin embargo, con este formato no tienes que elegir. O para una persona que esté doctorando, pues tampoco tienes que decidir, bueno, pues o voy a clínica o me saco el doctorado. No, porque puedes hacer fisioterapia de esta manera. Entonces, yo creo que es muy interesante a muchos niveles de perfil, sinceramente. Ya no solo por el punto económico, sino también por el punto en el que te permite desarrollarte. Sí, totalmente de acuerdo. Dice el fisio oficial, que antes también había comentado, que curiosamente el contexto es el 70% de lo que hablábamos antes, pero también se puede enlazar con esto. Yo diría que incluso más. Pero bueno, los estudios yo creo que muchos están muy atrasados y se requiere mucho tiempo para poder demostrar cosas que luego son súper evidentes. Pero aquí estamos. Y a nivel económico también, para el paciente, yo creo que cuando, por lo que hablábamos antes, el hecho de que tú te apropies del tratamiento, que va a ser mucho más, de tu curación, digamos, ¿no? Que va a ser mucho más eficaz, va a ser más rápido. Entonces, a nivel de ir periódicamente a ver un fisio, un terapeuta, un osteópata, un reiki, me da igual, ¿sabes? Es, al final ganas dinero porque no tienes que ir y además el problema que yo me encontraba mucho y que encuentro mucho es como que tienen que volver, a no ser que sea una cosa muy puntual, ¿no? Todos estos dolores crónicos, que en mi opinión tampoco son crónicos, pero también son cosas que se tienen que demostrar, como que tienen que volver y tienen que volver y tienen que volver, ¿no? Y esto es un mecanismo que con el autotratamiento logramos romper, de que tienes que volver, ¿no? Tú tienes la solución, como tienes la solución ahora mismo, el tiempo es un factor hiperdeterminante para si sale cortisol, que es inflamación o no sale cortisol, si lo puedes parar en tiempo récord, lo que consigues es que vas a ahorrar dinero, porque no vas a tener que ir a ver a nadie, vas a poder trabajar tranquilamente y vas a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Y bueno. Y sufrimiento y quebraderos de cabeza, porque el paradigma emocional de cualquier paciente que haya sufrido dolor a media o larga duración, vamos a llamarlo así, es increíble. Y una cosa que formo con mis pacientes siempre es como lo que llamamos el kit de emergencia. Es para cuando tienen momentos agudos, que tengan ya acciones que sepan conscientemente que les van bien y que no me necesiten a mí, pero tampoco necesiten sumirse en el caos de decir, bueno, he dado 7 pasos atrás, vuelvo a estar peor. Poder controlar ese mecanismo emocional y mental de todos esos pensamientos que chorrean y que, como tú bien decías, generan todo ese estado de alarma, esos estados proinflamatorios muchas veces solo y exclusivamente por el estrés, también hace muchísimo en el proceso y eso es, al final es autoeficacia. Exacto. Y la parte que decías tú al principio de toda la entrevista, la formación, ¿no? Cuando tú puedes formar, explicar a la persona, es que funcionamos de esta manera, se funciona así, no es túmbate, te voy a hacer no sé qué y luego pírate, págame y te vas, ¿no? Y nos vemos de aquí en el mejor de los casos el mes que viene o de aquí a 2 meses, ¿no? En el mucho mejor de los casos. Entonces, no es lo mismo que la persona entienda lo que le pasa, perdón. Y cómo puede gestionar, cómo puede solucionar este problema. Yo siempre lo pongo el ejemplo de si te quedas tirado, bueno, no sé qué nivel de mecánica conoces tú, pero si te quedas tirado con el coche y tienes que llamar a alguien que te
ayude, a alguien que te remolque, el coste que te va que te va a suponer Bueno, el repararlo, que si te lo reparan o no te lo reparan, las piezas, no sé qué, o si tú ya sabes cómo reparar en esa autopista el coche, pues te cambia la vida, ¿no? Y nuestro cuerpo es nuestra casa, nuestro vehículo, nuestro todo, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente. hay que, como lo que yo llamo es empoderar en salud. Hay que empoderar en salud porque la gente está muy desempoderada y muy a merced de información infinita, eh, y se agarran mucho a lo de antes, ¿no? A las cosas obsoletas. Y bueno, la experiencia que yo tengo de haber viajado tanto es que en otros países los médicos directamente te mandan al fisioterapeuta, aquí directamente te dan pastillas. Y claro, no sé qué tipo bueno, tú es más, más deportista, pero ¿qué tipo de pacientes encuentras en online? ¿Por qué procesos han pasado? Esto me refiero a que se han tenido que tomar muchas pastillas, que están hartos, que están mentalmente agotados de todo ese proceso. Yo es que lo que encuentro sobre todo son pacientes que no están entendidos. Al final viene en la línea de lo que hablamos todo el rato, yo reincido en ello, el mensaje que das bebe mucho de todo lo que entiendes y conoces de la patología o del nicho en el que te diriges. Cuando no tienes nicho, tienes que conocer mucho de todo y poco de nada. Eh, y luego cuando tienes un nicho, como es mi caso, o como es el tuyo, pues puedes conocer, o sea, realmente dedicarle tiempo a conocer en profundidad a la persona a la que te diriges. Y esto marca muchísimo la diferencia, porque yo, por ejemplo, lo que te decía, yo mis pacientes son pacientes a los que les han convencido, porque el problema no es la información que tienen, sino la información que les han transmitido. Les han transmitido que no van a sanar nunca, que no van a mejorar nunca, que todo va a ir a peor, todo muy catastrófico, muy kinesiofóbico, no pueden hacer ciertos ejercicios porque les va a ir mal, no pueden manejar ciertos pesos porque les va a ir mal, ves, es que cada vez vas a peor, cada vez tienes que venir más. Los traumatólogos que han visto les han dicho en muchísimos casos que son carne de operación. Entonces, al final, cuando llegan a mí y yo les digo todo lo contrario, es decir, les digo que hay vías para hacer las cosas, que podemos recuperar el rendimiento, que va a ser un proceso que va a llevar X meses, aunque este término nunca siempre es exacto, pero sí X meses, siempre me doy un margen, porque evidentemente yo he trabajado con gente con un dolor de larga duración de 5 años que pues no había sido bien abordada en 5 años, por lo tanto el proceso va a ser más largo que si hubieran sido 5 meses, esto es de cajón. También he trabajado con pacientes que tenían múltiples lesiones, ninguna había sido bien tratada ni valorada, desde pues un arrancamiento de la fascia plantar, artropatías en las dos rodillas, temas costales, dolores de hombro que no le impedían. Esto estoy hablando del mismo paciente, ojo, ¿eh? O sea, toda esa clínica venía en el mismo cuerpo. Y dices, joder, por estadística, cuando una persona ha tenido 8 lesiones en 10 años, lo triste es que ninguna se haya tratado bien. Y es de cajón que evidentemente el sistema de trabajo funciona, entender al paciente funciona y sentarte a valorarlo convenientemente funciona, porque yo a esa persona en concreto, que ya te digo, son 8 lesiones en el mismo cuerpo, en un proceso de 7 meses, esa persona, yo la de alta y estaba perfecta, volvía otra vez a hacer todos los ejercicios de fuerza que quería hacer y que llevaba 2 años sin poder hacer, volvía a sentirse mejor consigo mismo a todos los niveles, a nivel de autoeficacia, a nivel de autoestima, a nivel de capacidad para afrontar otros desafíos en su vida, porque esto también intercede a una persona que ha estado 10, 12 años con lesiones que lejos de mejorar han ido a peor, eso disminuye su autoeficacia ya no solo en la tarea, sino en su perspectiva de su propia vida. Y esto es muy duro, hay que ver qué mensajes lanzamos y cómo hacemos nuestro trabajo, porque aunque nosotros no seamos un cirujano que opera corazón abierto, también tenemos un papel muy importante en el, digamos, recorrido vital de la gente. Que nosotros hagamos bien nuestro trabajo implica también empoderar a la gente y eso bebe del trabajo activo. Si solo dependen de nosotros, como tú bien decías, esa persona está a nuestra deriva nada más. Pero sin embargo, si nosotros enseñamos a la persona a entender su proceso en profundidad, le hacemos experto a cierto nivel para que sobre todo no se coma a bulos, porque yo no educo a mis pacientes para que dentro de un año, si tienen un esguince, vuelvan a mí. Les educo para que si dentro de un año tienen un esguince y van a otra persona,
no se coman ninguna chorrada, ni más, ni más menos, para que vean lo que es coherente, lo que es plausible, ya más allá de evidencia o no evidencia, de verdad, con que sea coherente y plausible me vale, pero lo que no podemos es mandar ciertos mensajes porque tienen un impacto muy fuerte en la sociedad. Entonces, yo lo que veo es que, ya te digo, en pacientes que he tenido muy complejos y eso que he trabajado con gente que, pues a lo mejor procesos neuropáticos de muy larga duración dentro de mi deporte, que al final es un deporte que por las demandas biomecánicas demanda muchísimo la cadena posterior, pues también hay que tener en cuenta que mi deporte maneja gestos, pues la sentadilla, que es un gesto diario. Entonces, si hay un problema en la sentadilla con carga y eso se va de madre, va a haber un problema en sentarse en su vida. Y esto es una cosa que requiere tiempo, requiere trabajo, requiere paciencia, requiere saber transmitir esa paciencia, pero los resultados al final, pues lo que hablábamos antes, están ahí, la gente realmente ve la diferencia sustancial con cualquier otro servicio presencial a todos los niveles, a nivel de conocimiento, a nivel de tiempo, a nivel de dedicación, a nivel de resultados, a nivel de proceso terapéutico y a nivel de lo que hablabas tú antes, el hecho de saber qué elecciones tienen que tomar en función del punto en el que están, poder empezar a formar parte de la toma de decisiones porque son conscientes de lo que ocurre, son conscientes de cómo funciona el proceso y son conscientes de lo que les va mejor. Y eso no te lo puede decir cualquiera en cualquier clínica. No, no, de hecho no te lo dicen, no hay tiempo y no hay tampoco esa mentalidad y esa disponibilidad, ¿no? A lo mejor los que salen enseguida de la universidad sí tienen ganas de compartir, pero cuando llevan un tiempo entras en una dinámica en la que no estás educando constantemente y con esa motivación, ¿no? Y es de lo más importante. Para los que no te conocen, ¿cuál es el deporte que haces? Yo me dedico al sector del powerlifting, que es un deporte de fuerza minoritario, funciona muy parecido a la halterofilia, tenemos 3 intentos por movimiento de competición y la diferencia sobre todo es el gesto técnico. Nosotros nos preparamos para levantar lo máximo posible en sentadilla en una sola repetición, lo máximo posible en press de banca y lo máximo posible en peso muerto. Todo esto teniendo en cuenta de que yo además trabajo dentro de los deportistas que trabajan sobre todo en IPF, que es la Federación Internacional de Powerlifting, que todo va pues con controles antidopaje, etcétera, etcétera, que normalmente la gente lo suele confundir con todos estos espectáculos de fuerza o con otras federaciones en las que no hay controles antidopaje y que por lo tanto este punto, sobre todo para nosotros como fisioterapeutas, marca una diferencia en el razonamiento de las lesiones, porque evidentemente pues no es lo mismo el entorno fisiológico de una persona que no consume sustancias que una persona que sí que las utiliza. Exacto, claro, es todo muy diferente. ¿Y qué crees que es el futuro? Yo tengo mi idea, pero me encantaría escuchar la tuya, el futuro de esta fisioterapia online. Yo es que no creo que la fisioterapia online sea futuro, yo creo que es presente. Y yo llevo 4 años diciendo que iba a ser futuro y con la pandemia además como que lo dije, en plan, esto es el futuro literalmente, pero para mí es presente. Creo que es una opción de trabajo que ya está en el mercado, que nos va a permitir dar un salto de calidad, un salto que como sector necesitamos, porque si nos comparamos con otros sectores dentro de la salud, estamos yendo 30, 40 años por detrás sin ningún problema. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, lo del nicho, la gente siempre se me tira encima y siempre me dicen, sí, claro, ¿cómo voy a trabajar para un grupo de pacientes específico? Bueno, pues es que tú no vas al alergólogo para que te mire el apéndice. Entonces, esto es así, esto funciona exactamente así. Por alguna razón que desconozco, nos está costando muchísimo extrapolar que algo que hacen otras profesiones sanitarias, nosotros tenemos que hacerlo para que realmente gane calidad asistencial el sector en general, ya no el sector público o privado, sino todo el sector. Y creo sinceramente que ahora mismo es el momento, igual que hay otros sectores ya fuera de la salud que están aprovechando todas las ventajas que nos da la tecnología, ahora mismo es el momento para que nosotros también hagamos eso, nos incorporemos en esa rueda, veamos las tendencias de mercado en otros sectores y decidamos que esta opción es una opción terapéutica más, una opción en la que desarrollarnos, en la que potenciarnos y en la que dar un servicio, lo que te decía, a medida de un grupo que estamos mal atendiendo, porque esta es una realidad y un ejercicio que tenemos que ser conscientes que hay que hacer, que no pasa nada, porque evidentemente
muchos de nosotros, y esto, pues tú que llevas más tiempo en la profesión que yo, lo habrás tenido que vivir, el hecho de que hemos hecho lo que nos dijeron que teníamos que hacer y no nos hemos parado a razonarlo, porque además era la dinámica general, hasta que un día coges y dices, pues coño, lo voy a intentar o voy a hacer las cosas de otra manera, porque ¿por qué no? Y ves que realmente los resultados son buenos, que se adapta a ti, se adapta a tu dinámica de vida, se adapta también a tu concepción moral de la profesión, que esto es muy importante, por lo menos para mí lo es. Entonces, para mí realmente no es futuro, para mí es presente. Y a medio plazo, a unos años vista, creo que va a ser una opción que vamos a normalizar, que va a estar dentro de lo habitual, que es sobre todo ese paso en el que los pacientes se acostumbren a que, bueno, pues yo puedo ir al fisio a que me dé un masaje, puedo ir al fisio a trabajar de forma activa porque muchísimas clínicas ahora tienen algo que hace 5 años no tenían, que son gimnasios. Yo cuando trabajaba presencial, el local en el que trabajaba presencial, quería precisamente ampliar el centro y montar un gimnasio y todo eso fue algo que hizo mi ex jefe conmigo porque él no tenía ni idea, entonces lógicamente yo digamos que le di toda esa asistencia y ahora tú vas a una clínica presencial y muchísimas tienen pues una jaula, una barra, unos discos, unas mancuernas, algo mucho más allá de una goma. Y dices, pues igual que esto ocurre, yo creo que va a llegar el momento en que tú vayas a una clínica y tengas pues tu servicio de masaje, tu servicio de trabajo activo y tu servicio online. Y que esto se empiece a normalizar, que es una cosa pues natural, sin más, una opción más. Exacto, yo también creo que de aquí a pocos años va a haber muchísimos fisios que se van a especializar, como tú dices, en la fisioterapia online y que va a haber muchas personas que van a empezar a confiar en esto, ¿no? Porque más vamos a tratar, las personas van a empezar a hablar a su alrededor. Yo tengo muchos pacientes que hablan con amigos y todo eso, y todavía no les creen, aunque al principio no podían caminar ni estar 10 minutos de pie y ahora se van de conciertos, suben montañas y cosas así. No, ¿qué has hecho? He hecho esto, pero todavía no, hay algo, hay como un aprendizaje subconsciente de que tienes que seguir esto, lo que dice el traumatólogo, que es tomar medicamentos, la mayoría de las veces, Bueno, o ir a caminar, aunque no tengas dolor, vete a caminar, ¿no? A ver si lo estropeas un poco más. Totalmente. Es un cambio de paradigma que yo creo que tenemos que tener desde dentro del colectivo y luego ya saber transmitirlo fuera. Pero ese cambio se está dando, me refiero. Yo, por ejemplo, ya te digo que yo lo noto muchísimo en mi programa de formación, que realmente hay mucha gente que ya está interesada, que está abierta, que le pica la curiosidad. Sí que es verdad que esto, sobre todo, nos está pasando a las generaciones que nos hemos formado hace menos años. Yo, por ejemplo, que me gradué en 2017, pues estas generaciones que digamos que para mí son como las generaciones del grado, sí que es verdad que estamos un poquito más predispuestas, pero aún así hay personas que, ojo, como tú, tu caso mismamente, que lleváis mucho más en el sector, que tenéis mucha más perspectiva de los avances del sector y de los caminos que ha ido tomando y decís, coño, si es que lo puedo hacer mejor y soy consciente de que así es como puedo llegar a mucha gente, como puedo impactar, como puedo ayudar de una forma mucho más profunda y creo que también los formatos online nos van a dar muchísimas cosas bonitas en relación a cosas que no nos planteamos que se puedan hacer dentro de la fisioterapia, porque ya no solo que tengamos la idea de que tiene que ser una consulta, sino que tiene que ser, nuestro desarrollo como profesionales es así de pequeño. Es consultas uno a uno en centro presencial. Vale, ahora son consultas uno a uno en online o servicios en online. Ya empezamos a ver como otras matizaciones de cómo ejercer el trabajo de fisioterapia o la atención fisioterapéutica y yo creo que van a haber nuevas tendencias en el mercado que van a venir mediadas por todo este trabajo online y va a ser increíble, o sea, va a ser muy ventajoso para todos. Nos va a costar recibirlo de primeras porque como sector somos un pelín arcaicos, pero yo creo que una vez empecemos a empaparnos de eso nos va a beneficiar muchísimo. Sí, pero en cuanto a las personas empiecen a ver, ¿no? Porque también es una libertad para ti y una libertad para el paciente, cuando lo que hablábamos el otro día, cuando las personas empiecen a ver estos fisios que pueden tratar a una persona en Italia, en Suiza, en Sudamérica, en Asia, cuando empiecen a ver que, o sea, que el paciente te puede elegir, tú estando en un país, ellos en otro, y le puedes ayudar, ellos no tienen ese acceso
a esta manera de curarse, ¿no? Y que ahora sí pueden, ¿no? Cuando ellos se sientan útiles haciéndolo de esta manera, creo que va a haber una explosión. Y también cuando empiecen lo que tú decías, ¿no? A especializarse, porque muchas de las fisios online que yo veo es como un poco de todo, todo de mucho, te ayudo con todo, con los ejercicios de siempre y exactamente lo que tú dices, ¿no? Vamos a especializarnos y ya no van a ser los ejercicios de siempre, sino que vamos a crear nuevos, ¿no? Crear nuevas técnicas. A mí me ha permitido crear nuevas técnicas que no he visto en ningún lado, pero ha sido estudiando y especializándome exactamente como tú dices. Claro, pero al final hay que tener en cuenta que cuando los fisios nos falta muchísimo conocimiento en emprendimiento en general, y esto es una forma de emprendimiento. Entonces, lo que solemos hacer es pensar que no nos tenemos que formar, que con nuestro conocimiento académico nos llega y ir intuitivamente haciendo lo que creemos que hay que hacer o lo que vemos que hacen otras personas sin pararnos a analizar en profundidad. Y ahí es cuando se toman las decisiones de decir, trato un poquito de todo porque extiendo la clínica y es muy fácil hacer esto realmente, o sea, es como que nos sale muy natural, pero realmente es contraproducente. Es contraproducente en el mercado y es contraproducente para nosotros. En el mercado es contraproducente por lo que tú decías, porque si tú realmente te ganas una posición de autoridad y de diferenciación, la gente va a querer trabajar contigo por el mismo motivo por el que si mañana yo mañana me quiero operar la vista y me quiero quitar las gafas, y no voy a buscar a cualquiera, voy a buscar a una persona que esté avalada, que tenga buenos resultados, que tenga muchos casos de éxito. Es humano, es psicológico, no lo podemos evitar. De la misma manera que si te compras un coche y necesitas un coche porque eres una persona que todos los meses, yo qué sé, se mete 700 kilómetros en coche, pues no buscas cualquier coche, buscas un coche con un buen rendimiento en carretera. A ti te da igual si tiene un rendimiento en ciudad o si no, te importa qué rendimiento tiene en carretera, porque es lo que vas a hacer. Entonces, con nosotros, por eso digo que es que esto al final son tendencias de mercado que van más allá de la salud. Con nosotros pasa igual, es decir, tú puedes ser un fisio más, independientemente de que lo hagas online, o puedes ser un fisio especializado en algo y realmente desmarcarte ahí, realmente ganarte una posición de autoridad ahí y realmente que la gente te reconozca. Es que es igual, nosotros vamos a un congreso de dolor y no esperamos encontrarnos una persona que hable de otra cosa que no sea dolor. O si vamos a un congreso de disfunciones del suelo pélvico, no esperamos encontrarnos ahí a personas que hablen de otra cosa que no sean disfunciones del suelo pélvico. Y esas personas están especializadas en esa área de contenido. Entonces, nosotros a veces utilizamos un razonamiento que es como completamente lo opuesto de lo que la lógica nos debería de pedir, pero nos da miedo porque no sabemos hacerlo. Entonces, al final yo creo que esto también va a ser un salto que tenemos que dar como profesión, el hecho de pensar que, uno, abrimos negocios de verdad, no abrimos ONGs, y dos, pensar que el pensamiento estratégico es una cosa que también necesitamos, porque no solo con el conocimiento académico vamos a llegar a la gente, y la gente además no nos debe nada por ello. Yo no sé cómo lo ves tú, que tienes más tiempo en la profesión, pero yo sí que veo que pensamos en general como colectivo, que como tenemos X conocimiento académico atesorado, de formaciones, de cursos, de másters, de especializaciones y X academia, o sea, X experiencia, ya está, ya nos merecemos a los pacientes, la gente ya nos tiene que valorar por eso. Cuando no sabemos transmitirlo, no sabemos hacerlo ver, no sabemos realmente definir un producto que resuelva una necesidad concreta de la gente, y cuando realmente lo que les estamos vendiendo a la gente es que da igual que, insisto, tengas un dolor en la rodilla porque eres una persona mayor sedentaria y empiezas a tener además 3 enfermedades crónicas, versus un niño con un esguince que se ha caído en el parque, versus un proceso, yo qué sé, neurológico avanzado. Da igual, porque yo puedo tratarlo todo. Pues si puedes tratarlo todo, no estás especializado en nada. Entonces, ¿por qué van a valorarte a ti especialmente? ¿Dónde? Sí, claro. Luego todo esto viene por la reputación, pero efectivamente lo que tú dices, hay que saber cuando uno se pone en el online y en realidad también en el offline, ¿no? Uh-huh. Tenemos esa visión ingenua de que acabamos la universidad y ya está, como sabemos mucho, además no sabemos mucho, ya nos tienen que ir los pacientes y ya tenemos como mucha motivación, eso sí, pero hay que saber venderse, hay que saber montar una clínica y el nivel online es un mundo completamente diferente, una manera de transmitir diferente, una manera de hablar diferente
y demostrarte al mundo, tienes que hablar con pacientes, con otros fisios, tienes que hacer otros... es otra cosa que efectivamente hay que aprender. Solo con saber no vas a conseguir los resultados que quieres y te vas a desmotivar, vas a decir que no funciona. Cuando sí funciona, cuando sí que puedes aportar muchísimo, y lo hemos dicho al principio, es que muchísimo más que en presencial. Es que cuando yo descubrí eso, me dio igual, estaba ahí yo buscando base científica, diciendo qué van a pensar los fisios, y yo dije, me da igual, pero si es que estoy viendo los resultados, ya vendrán esos que les gusta tanto buscar y de esto a demostrar lo que yo ya sé ahora, no importa, ¿no? Entonces, ir hacia adelante, siempre intentar formarse para esto, para comunicar y para poder ofrecer a estas personas que no saben que existes y que podrías ayudar tantísimo y podrías cambiarles la vida, lo que has dicho tú antes, de no tener dolor a estar bien y poder tener tu vida normal, bueno, por aprovechar de la única vida que tienes, ¿no? Tienes que apropiarte de capacidades, de otro tipo de capacidades, otro tipo de conocimientos, tienes que ser otro tipo de persona que sabe comunicar a través del online, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es que precisamente por eso nació el proyecto de la academia. Yo lo creé desde ahí, desde decir cuántos errores he cometido en 4 años, cuántos clics mentales y cuántos cambios realmente de mentalidad, de comprender muchísimas cosas, porque esto que tú decías de tener miedo a que los fisios te critiquen, que esto yo pasé también por ahí, que al principio subía publicaciones y nunca hablaba a cámara ni nada, en plan, qué vergüenza, qué van a pensar de mí. Y el primer año me daba vergüenza decir que tenía un servicio online. Pero todo esto es el síndrome de la ciudad pequeña, es pensar que nuestro colectivo es muy pequeño y que si tú haces una cosa diferente, como va a arder como la pólvora y todo el mundo se va a enterar. Y luego te das cuenta en el proceso de que no, de que es una barrera mental sencillamente para no exponerte y para no exponerte a un cambio o una dirección nueva en tu vida, pero que la realidad es que pasa desapercibido porque somos muchísimos, porque ni todo el colectivo está en Instagram, ni en Instagram se va a ver lo que hace todo el colectivo, esto es así. Además de que todo, gracias a Dios, ahora es muy inmediato, entonces en 24 horas la gente se olvida de ti, de tu existencia, de lo que tú haces y de la movida que tú cuentas. Por eso precisamente tenemos que ser constantes, estar ahí, pam, 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 porque si no es así. Y luego aparte de que, insisto, de que al final Instagram, para mí, en este caso Instagram o cualquier red social, ¿vale?, nos va a enseñar como un espejismo de lo que creemos que es la profesión o del espejismo de cómo está el sector. Pero si tú te vas a la calle ahora y te das un paseo y ves 10 clínicas, pues están haciendo todo lo que hemos hablado, que es fisioterapia tradicional, sin ningún plan de marketing, sin ninguna diferenciación para sus pacientes ni para ningún nicho de pacientes en concreto. Todos están seguramente trabajando por el mismo precio y las mismas condiciones. Todos son una clínica detrás de otra. Ya está, Exacto. no hay ningún valor diferencial. Una de las cosas que es muy diferente, bueno, que yo no sé si tú lo haces así, pero yo sí lo hago así, es que mis tarifas son por resultados, ¿no? Por resultados. Además con garantías. Si no lo tienes, o sea, yo voy por resultados, no por horas, ¿no? Entonces es muy diferente también la manera de percibir un negocio y de el compromiso que tú pones, ¿no? Y el compromiso que va a poner la otra persona. Claro, pues háblanos un poquito. Ay, perdón. No, habla. no, es que realmente en tu caso, ves, eso es un valor diferencial y un cambio para la persona que recibe el servicio de decir, wow, esta persona lo hace así, ojo, que es que estamos hablando de poner toda la carne en el asador o realmente decir, esto es lo que hay, estas son todas las cartas que yo tengo en mi mesa y aquí no hay trampa ni cartón. Y eso es muy diferente a ir a una clínica normal y pagar 30, 40, 50, 60, me da igual, por una hora de trabajo y que no te expliquen nada, que tú salgas el primer día y no entiendas qué ha pasado, ni en qué punto estás, o que tengas que preguntar, en plan, ¿y qué tengo? No sé, o sea, es que es diametralmente opuesto. Entonces, al final creo que cuando realmente te sientas a comprender tu modelo de negocio y te sientas en profundidad a pensar qué dice de ti tu modelo de negocio y qué quieres transmitir, es decir, cuál es tu motivación y realmente la propuesta de valor que vas a hacer, eso cambia muchísimo. Y eso no lo solemos hacer. Hay gente que lleva con una clínica 35 años, que se jubilará mañana y no lo ha hecho nunca. Ha cogido, abierto una clínica, ha hecho las sesiones, 35 euros, y a correr, y así lleva 35 años. Exacto.
Justo, y compites por precio y no por lo que tú vales o lo que tú eres. O sea, es completamente diferente. Y yo he oído fisios que tienen que decir, hay que fidelizar los clientes. Madre mía, ¿cómo que hay que fidelizar los clientes? Con toda la gente que tiene dolores, si los tratas a todos, ya no te hace falta fidelizar clientes. Pues Sí, háganlo. fidelizar clientes es véndele un bono de 10 sesiones. Entonces, hay que ver lo que entendemos por fidelizar. Ese es el problema. Sí, sí, esto me parece un abuso para las personas y yo, bueno, a nivel de dolores no tengo problemas, pero a otros niveles de mi vida necesito de otros profesionales y me parecería muy insultante que me quisiesen fidelizar en vez de solucionar mi problema. Solo porque quieren subsistir o porque quieren un cierto nivel de vida. Me gustaría que nos hablases para finalizar de lo que tú ofreces a los fisioterapeutas. Veo que hay bastantes por aquí. A ver si les interesa, si crecemos, si nos especializamos, si nos ayudamos, si crecemos como juntos hacia otra forma de tratamiento. Bueno, yo ahora mismo, aparte evidentemente del servicio, que es una cosa que limite plazas por el resto de proyectos que tengo, este año decidí que era el año que yo ya no me podía poner más excusas y que era el año en el que iba a ayudar a otros compañeros que estuvieran en situaciones como las que yo estuve hace 4 años, que era una sensación de disconfort con el sector. Yo al final hace 4 años, cuando tuve que decidir entre buscar trabajo porque había terminado en el centro en el que trabajaba o qué hacer con mi vida, me veía que mi perfil profesional pues no era demandado porque yo estaba especializada en ejercicio y hace 4 años, o sea, en 2018 en España, 2019, esto no lo valoraban precisamente todas las clínicas y realmente fue ahí cuando decidí hacer online porque dije, bueno, puedo aprovechar cosas que he visto en otros sectores, en el sector de la nutrición, de la psicología, del entrenamiento y formar yo mi propio servicio. Aunque ahora estoy muy contenta de haber tomado esa decisión, soy muy consciente de que hay muchas decisiones que tomé por el camino y muchas cosas que me han lastrado, que me han hecho perder tiempo, que al final se podían haber mejorado y podía haber tenido resultados mucho más rápido. Entonces, esto es lo que yo hago ahora. Yo lo que hago ahora es enseñarle a fisios mi sistema de trabajo para que puedan abarcar muchos más pacientes en menos tiempo, es decir, para que sea un poco más escalable que la clínica presencial, para que el sistema les permita también dar el mismo servicio a todos los pacientes, registrando siempre una información rica, para que no vayan actuando a ciegas, para que todo esté muy controlado, para que sobre todo no sea el paciente de primera de la mañana recibiendo una calidad de ti y el paciente de última hora de la tarde recibiendo otra totalmente distinta. Porque estos son calidades asistenciales, ni más ni menos. Además, de todo eso, de todo ese contenido, tanto para la hora de los primeros contactos, valorar, programar ejercicio, que eso también lo incluye la formación, como en sí el control de toda la comunicación para que esa parte del trabajo ni te atrape a ti ni atrape a la otra persona y que esté todo bien tarifado y sea equilibrado para la persona con la que trabajas y equilibrado para ti, pues yo lo que incluyo es toda la formación en marketing para encontrar un nicho, diferenciarte, conocer un poco cómo dar esos primeros pasos en redes sociales. También crear un proyecto de éxito a largo plazo que no solo sea asesoría y ya está, sino que realmente te permita ser una persona creativa, desarrollarte en muchos más ámbitos y entender las tendencias que va a tener en el mercado. Y bueno, hay muchísimas más cosas dentro, la verdad. Estoy muy contenta porque es una formación en la que voy a tener el placer de contar con gente muy top dentro del sector, tanto de la fisioterapia como del emprendimiento. Y es un programa de trabajo de un año completo en el que yo doy todo. Estoy todas las semanas en directo con mis chicos, con mi equipo. Hablo con ellos cada semana, vamos formando nuevas partes del temario en función de qué necesitan, porque igual que con los pacientes pensamos que sabemos lo que el paciente necesita y cuando le escuchas te das cuenta de que hay una línea entre lo que tú pensabas que era lo ideal y lo que realmente la persona necesita. Yo en esta formación, después de haber dado otras formaciones que eran mucho más, digamos, estáticas y en las que yo daba un temario y esto es lo que había, en esta decidí que iba a hacer las cosas de una forma totalmente diferente y realmente escucho a mi equipo, a mis chicos, ellos me cogen y me piden en plan, bueno, pues nos gustaría saber sobre esto, nos gustaría profundizar sobre aquello o tenemos una charla sobre este tema y todo eso lo voy incorporando y lo voy metiendo a la formación. Es una formación que va en crecimiento
y que tiene un acompañamiento brutal, porque ya no es solo el mío, que semana a semana nos vemos, hablamos y leo todos los mensajes, sino que se está formando una comunidad muy, muy chula de fisios que para mí lo ideal es precisamente que creen sinergias entre ellos porque se están especializando en ámbitos, algunos similares y algunos diferentes. Y eso creo que va a ser muy, muy rico porque los contactos, y esto yo creo que me vas a dar aquí la razón, Bea, los contactos es algo que no sabes a dónde te llevan en la vida, son súper valiosos, los tienes o no los tienes. Y yo creo que parte de esta experiencia, porque no lo considero una formación, esta experiencia lo que te da es un entorno de personas que están en un punto de emprendimiento muy similar al tuyo, es decir, no te vas a ver sola, no te vas a ver solo, que el emprendimiento a veces es muy solitario. Y aparte de acompañarte en lo bueno y acompañarte en lo malo, te permite también conocer gente con la que conectas a nivel profesional y a nivel personal para desarrollarte, crear proyectos nuevos, crear sinergias o simplemente favorecer, tener personas a las que, oye, me ha llegado este paciente, pues mira, se lo voy a pasar a esta persona que está especializada en este nicho. Y eso a mí, vamos, yo en el tiempo que llevo trabajando online, que lo he hecho muchas veces, que he colaborado con otros compañeros, creo que ya per se el hecho de conocer pacientes a los que, o sea, profesionales a los que respetas y que sabes perfectamente su bagaje y sistema de trabajo, no todos podemos decir eso abiertamente de todos los compañeros, la verdad, es una pena. Entonces eso ya me parece también una garantía muy guapa. Y eso es básicamente lo que hago ahora mismo. Genial. En realidad, ahora estabas hablando y estaba pensando, en realidad es como una especialidad, es una especialidad más que después de hacer tus estudios o de estar trabajando durante un tiempo, pues te quieres especializar en ser fisioterapeuta que da servicios online. Sí, entonces, hay muchas partes del contenido que realmente son muy similares a un máster de emprendimiento en general en fisioterapia, porque la parte de mentalidad, marketing y tal, se puede, sí que es verdad que va muy enfocada a redes sociales y a temas online, pero se podría extrapolar a una clínica presencial. Es más, uno de mis chicos tiene clínica y lo único, o sea, se ha metido la formación para integrar este servicio dentro de su clínica presencial y también para potenciar. Y hay muchas cosas también a nivel de sistema de trabajo que yo creo, Bea, que seguro que me das la razón aquí, que hay muchas cosas que nosotras hacemos ahora en nuestro sistema de trabajo online que yo lo miro con perspectiva y digo, wow, ojalá haber tenido todo este sistema de trabajo construido cuando trabajaba presencial. Porque yo creo que algo que nos caracteriza es que vamos sobre la marcha, un paciente tras otro, y cuando te sientas y estructuras te da tanta paz. Es tan previsible todo y eso es una cosa que tú recibes muy bien porque te desgastas muchísimo menos a nivel mental y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros trabajamos mucho con la cabeza, deberíamos trabajar más con la cabeza que con las manos realmente. Y luego aparte, para la persona que recibe el servicio, en este caso, lo hace previsible y lo previsible no nos genera ansiedad. Entonces, mis pacientes saben perfectamente cómo funciona, saben qué días reprogramo, saben qué día me comunico con ellos, todo sigue un orden lógico y eso en un estado de proceso doloroso, de proceso de patológico, que ya tenemos mucha alarma, que el paciente percibe todo, hasta el cambio del tiempo lo percibe como una alerta. El hecho de que haya algo que sea estable y previsible y controlable, eso les da muchísima, muchísima paz. No es aleatorio, las cosas no pasan así como así, en plan, bueno, hoy te escribo un lunes, mañana te escribo el jueves, hoy te escribo por la mañana, mañana te escribo por la tarde, a veces te contestan a las 11:15 de la noche. Eso no es sostenible para nosotros, pero tampoco es sostenible para la gente. Y al final esos pequeños matices, yo creo que son matices y conclusiones a las que llegas cuando te has comido ya pues mucho tiempo de trabajo asistencial, en este caso online. Sí, la estructuración es una parte súper, súper importante. Y también lo que has dicho, ¿no? El rodearte de personas con este tipo de mentalidad emprendedora que o sea, van a aportarte muchas cosas muy diferentes y, bueno, dicen que eres la suma de las 5 personas que te rodean, ¿no? Entonces, cuando te rodeas con personas que quieren avanzar, que quieren ir a otro nivel, que quieren descubrir nuevas cosas, con quien puedes compartir sentimientos, ¿no? Porque uno es así, uno tiene ganas de descubrir cosas y si estás rodeado de gente que son, digamos, personas estáticas, que no quieren pasar a otro nivel, quieren quedarse ahí o están en ese proceso de vida en ese momento, claro, cuando tú te relacionas con los otros es como darte vida, ¿no? Y en realidad crear algo mejor para todos, para tus pacientes y en general para la sociedad. Ya
¿Cuándo presentarás a para que les haga entrevista a tus clientes o a tus Pues sí, a mis alumnos. para que pueda mostrar aún más, que tenía mucho interés en hacer esta entrevista? Ya vamos a finalizar. Te lo agradezco mucho. Quería que las personas empiecen a ver que hay muchas más personas que están haciendo fisioterapia online, que están no dando 4 ejercicios en YouTube, sino que son unos programas especializados, estructurados, con unos ciertos resultados, que hay más fisioterapeutas que están detrás formándose para de aquí a unos meses o de aquí a unos años para que esto se normalice, este tipo de servicios, y que lo van a empezar a ver por todos lados. Entonces, si tienes dolor, si tienes un problema, si tienes una lesión, empieza ahora, no te esperes aquí a que sea popular este tipo de servicio para solucionarlo, porque de aquí a unos años va a ser mucho peor. Pues, Cris, dime. Eso que dices ahora mismo es la oportunidad de mercado y quien quiera y sepa cogerla ahora y posicionarse ahora va a ganar mucho con los años, porque evidentemente lo que te decía, yo estoy 100% segura de que esto dentro de unos años va a pasar a ser algo normal, igual que otras cosas pensábamos que bueno, que no iban a pegar tanto y pegaron. La fisioterapia somos una profesión que nos encantan las modas, entonces realmente quien quiera aprovechar esta oportunidad va a tener una posición privilegiada. Quien no quiera pues, y quiera aprovecharla dentro de 5 años porque no es su momento ahora, pues bueno, es una decisión que hay que saber tomar. Pero nada, ya antes de acabar, yo te agradezco muchísimo este rato, este espacio que me has dado para hablar de algo que me flipa, que me encanta y que podría estar hablando horas de ello. Y también te agradezco la charla y el acompañamiento, porque la verdad es que sí que es verdad y que esto he de decirlo que hay muchos chicos haciendo online, pero no hay tantas chicas que estamos haciendo online y siempre es como un gustito y un abrazo personal de decir que bien somos más y lo valoro además muchísimo en personas que como tú tenéis una experiencia muy larga, que ya tenéis mucho bagaje, que habéis visto muchas idas y venidas dentro del mercado de la fisioterapia y que cojas y digas, no, yo creo en esto, creo a ciegas y verme a mí en las mismas frases que tú dices me hace muchísima ilusión. Pues a mí más, o igual, no me voy a poner más, yo igual. Estoy igual de feliz de haberte encontrado, de que hayas accedido a dar esta charla para mi comunidad. Y espero que nos podamos ver juntas. Si quieres, bueno, normalmente pido a quién crees tú que podría hacerle una entrevista sobre este tema o otros, pero relacionados con lo Sobre nuestro, este evidentemente. tema, por seguir en la línea, creo que Raquel García te va a venir súper bien, RGT Fisia, que también es una mujer emprendedora con su clínica presencial, con su servicio online. Ella empezó en pandemia y es una persona que yo creo que vais a conectar además mucho porque también lleva pues unos 15 años en el sector, ha visto también muchos cambios de mercado y es una persona que también ha cambiado mucho su mentalidad. Raquel y yo hemos hablado muchas veces de esto, de cómo ha cambiado su mentalidad y su visión de la fisioterapia y de su rol dentro de ese bagaje y de esa experiencia que ella recorre. Así que me parece fantástico. Y si no, otro perfil que también te puede interesar muchísimo, yo creo que es Maelan Fontes, que Maelan es una persona que también él tiene su clínica y luego aparte su servicio online. Lleva muchísimo tiempo, 6 años, 7 años haciendo online, yo creo, sí, 6 años más o menos, desde que empezó a pasar algunas consultas. Y además él empezó desde su propia historia de dolor lumbar, así que creo que también es una persona con la que vas a conectar mucho. Y ambos perfiles son un must, totalmente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cris. Sí. Te mando un abrazo grande. Gracias a todas y a todos por haber estado aquí. No sé si tenéis algo que decir a último momento. Y si no, ¿dónde te podemos encontrar, Cris? Voy a dejar el link de todas maneras. Principalmente mi perfil de Instagram, aunque ahora dentro de unos meses espero poder ya volver a dedicarle tiempo a YouTube para volver a generar ahí un poquito de contenido sobre todo este marco que es la fisioterapia online, que creo que también hace falta ese contenido que sea un poco más
fácil de consumir. Así que, y bueno, dentro de poco van a salir un par de proyectitos también para tenerme en los oídos todo el día. Así que hay cositas, yo creo que sobre todo en Instagram, porque en Instagram es donde más tiempo paso y donde más cosas cuento. Excelente, pues dejaré tu contacto en el descriptivo y te mando un gran abrazo. Gracias, gracias a todos, todas y chao. Chao.